Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Hola, buenos días para todos. Qué rico encontrarnos en esta mañana, hoy empezando semana ya lunes 5 de agosto, siendo las 8:03 de la mañana. Y bueno, pues estamos hoy en la comunidad de prevención de peligros en el sector construcción con la temática número 6, gestión de la prevención en el sector construcción. Entonces, pues bueno, mi nombre es Erika Serrano, quien nos va a acompañar el día de hoy. Y como les decía, la sesión 6 de las 10 sesiones que tenemos en esta comunidad. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. No sé, Fernando, si me ayudas con el sondeo. Sí, señora. Vamos a iniciar con el sondeo inicial. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta dice, peligro es A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño. B, combinación de probabilidad y severidad. C, todas las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren es la acertada. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ya somos 44 asistentes, 45. Buenos días, ingeniero Julio. Buenos días, Diana Marcela. Buenos días. Hola, Cindy Paola, ¿cómo vas? Marta Lucía, qué rico saludarte. ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte, mi niña, que siempre estás pendiente de nosotros. Ingeniero Julio, muchas gracias por estar acompañándonos como siempre. Bueno, ya tenemos los resultados, ingeniera, de la primera pregunta. Nos dicen nuestros participantes. A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño con un 80%. B, combinación de probabilidad y severidad con un 0%. C, todas las anteriores, un 20%. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Riesgo es A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño. B, combinación de probabilidad y severidad. C, todas las anteriores. Tienen 15 segundos, por favor, para que seleccionen la respuesta que consideren es la correcta. Bueno, y nuestros participantes nos dicen A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño con un 38%. B, combinación de probabilidad y severidad con un 58%. Y C, todas las anteriores, un 4%. Vamos a terminar con la tercera pregunta. La jerarquía de controles corresponde a eliminación, sustitución y elementos de protección personal. B, controles de ingeniería y administrativos. C, todas las anteriores. Hola, Jairo Hernán. Buenos días. Nos saluda Jairo Hernán Collazos. Qué bueno, también muy juicioso, muy cumplido con nuestras conferencias. Muchas gracias. Ya somos 57 asistentes. Bueno, vamos a subir esa asistencia. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A, eliminación, sustitución y elementos de protección personal con un 3%, controles de ingeniería administrativos con un 34% y C, todas las anteriores con un 63%. A todos muchas gracias por haberse permitido contestar este sondeo. Continuamos, ingeniera, con la actividad. Gracias, Fernando, eres muy amable. Bueno, buenos días entonces para todos nuevamente, los que se acaban de conectar. Ya somos 60 asistentes, muy bien. Bueno, el objetivo de nuestra conferencia el día de hoy corresponde a definir criterios prácticos para la gestión de prevención en peligros en el sector construcción. Es importante que tengamos en cuenta la definición en la pregunta 1 y 2, qué es peligro y qué es riesgo. Entonces vamos a definir cuáles son los objetivos específicos en relación a la conferencia del día de hoy. Identificar marco legal disponible, saben que es nuestra estructura inicial, analizar aspectos administrativos y analizar aspectos técnicos. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? La prevención está asociada al deseo de evitar
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La prevención está asociada a ese ejercicio, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, a prevenir ese tipo de incidentes que tengamos en nuestra compañía. Entonces, vamos a mirar cuál es la definición de peligros y riesgos para que tengamos en cuenta la pregunta 1 y 2. Entonces, ¿qué nos dice el decreto 1072 del 2015 en el artículo 22462? Definiciones. En peligro, nos habla de la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Y nos habla en riesgos de la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Es decir, probabilidad por severidad. Vamos a poner el ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo con esta taza de café. Gracias a Positiva por este hermoso mug que nos han regalado los expertos. Entonces, si yo tengo esta taza de café caliente, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? Entonces, café caliente y me puedo quemar si está muy caliente y qué tan severa puede ser esa quemadura que yo tengo. Entonces, en los comentarios los leo un poco. ¿Cuál sería el peligro? Por acá me saluda Marina del Carmen. Hola, buenos días. Entonces, si tengo la taza de café caliente, ¿la taza de café caliente sería el peligro o sería el riesgo? Y la probabilidad de que me queme con ella y la severidad de la lesión que pueda tener, ¿sería peligro o sería riesgo? ¿Ustedes qué dicen? Mientras vamos analizando, vamos a ver un video. Y en este video vamos a analizar cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo. Entonces, analicemos acá. Es un video que tomó de las conferencias del doctor Palomino, está en el enlace de YouTube. Recuerden que esta información es información para contexto académico. Tenemos un trabajo en una excavación, el trabajador está instalando una tubería o están ayudando a instalar una tubería en una excavación profunda. Están ahí todos los trabajadores y tenemos el siguiente evento. En ese orden de ideas, dentro del ejercicio que estamos viendo, ¿cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo de esta condición que acabamos de ver? Entonces voy a leerlos por acá en los comentarios. Ok, 69 asistentes. Entonces recuerden, si yo tengo esta taza de café caliente, esta sería la fuente, este sería mi peligro, la fuente de causar daño. Y el riesgo estaría asociado a la probabilidad por la consecuencia. ¿Qué tan probable es que me queme? Y qué tan severa puede ser la consecuencia. Entonces, ya teniendo claro con este ejemplo tan sencillo de la taza de café, vamos a mirar en la excavación cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo. Bueno, Jairo Hernán Collazos por acá me dice, peligro tomarse el café, riesgo las consecuencias como ampollas en el paladar o lengua. Muy bien, Jairo Hernán, estás muy conectado con estas conferencias, eso me parece genial. Y en la excavación, ¿qué me dices, Jairo Hernán? ¿Qué me dice Cindy Paola? ¿Qué me dice por acá Marta Lucía? ¿Qué me dicen ustedes de cuál sería el peligro y cuál sería el riesgo? Entonces, recuerden que peligro está asociado a la fuente y riesgo es la probabilidad por la consecuencia. Entonces, ahí tenemos un peligro que sería, ¿qué? La excavación. La excavación sería el peligro porque es la fuente. Y la probabilidad por consecuencia sería el riesgo. Esa probabilidad, ¿qué tan probable es que esa excavación se desprenda y aplaste o atrape al trabajador? Muy probable porque ya pasó. Y la severidad puede estar asociada a la muerte en este caso. Digamos que no conozco el video que pasó después porque pues el video termina ahí, pero vamos a asumir que el trabajador murió. O sea que tenemos una severidad muy alta también. Entonces, probabilidad alta, severidad alta me da una condición de riesgo no aceptable. Por lo tanto, la condición de riesgo estaría hasta que no se tomen las medidas necesarias para el control del riesgo, no podríamos ejecutar la actividad. Entonces, vamos a ver cómo nos fue por acá. Erika Tatiana me dice, condición insegura, el talud inestable, ok, el talud sería el peligro, muy bien. Y Joanny Silvera me dice, el riesgo que el señor pierda el equilibrio. Ok, buenos días, me dice Paola Biancha. Buenos días a todos, entonces tenemos claridad sobre qué es peligro y qué es riesgo. En ese orden de ideas, vamos a continuar con la parte legal. Dentro del decreto 22464 habla del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como estamos hablando en prevención, vamos a arrancar con la estructura principal, que es el sistema de gestión. Entonces, aquí nos está diciendo que el empleador debe abordar la prevención de los accidentes y enfermedades laborales. Fíjense que todo el enfoque del sistema de gestión, en este caso para peligros en el sector construcción, está enfocado a prevenir enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Y esto, pues obviamente a través de un sistema de gestión dentro de un ciclo de mejora continua, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, desde acá ya tenemos claridad que nuestro marco legal nos da un debe, ¿sí? Mire lo que dice acá, cuando hablan del debe es una obligación. Entonces,
tenemos claridad desde el sistema de gestión que hay que hacer una prevención en peligros y riesgos en el sector construcción, en este caso que estamos hablando específicamente de esta comunidad. En el artículo 22468, cuando habla de las obligaciones de los empleadores, habla de gestión de los peligros y riesgos, es decir, que también está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos, estableciendo controles, que era la pregunta número 3, ¿cuáles eran las jerarquías de controles? Que ya la vamos a ver para que puedan responder muy bien en ese último sondeo que tenemos. Entonces, una obligación del empleador es hacer gestión de los peligros y de los riesgos como tal. Además que hablan los trabajadores, contratistas, equipos e instalaciones. También habla el decreto 1072 en el artículo 22468 en las obligaciones de los empleadores, en el numeral 8, prevención y promoción de riesgos laborales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Les estoy trayendo todo este marco legal para que vean cuál es el enfoque que debemos dar siempre y es la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Aquí nos habla a través de un sistema de gestión, como lo veíamos en la normatividad, en el artículo anterior, a través de un sistema de gestión dentro del ciclo PHBA. Otra obligación que tiene el empleador en el artículo 224615 es hacer la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Entonces, aquí nos habla de una metodología que sea sistemática, que alcance sobre... Vamos a desglosar un poquito este artículo que es bastante extenso. El empleador debe aplicar una metodología que sea sistemática, o sea, tenemos que tener una metodología como tal. Ahora, para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos, ¿verdad? Luego dice que tenga alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, internas y externas, máquinas y equipos. O sea, alcance sobre todos estos escenarios que acabamos de mencionar. Y habla alcance también sobre todos los centros de trabajo y todos los trabajadores. Entonces, alcance sobre los procesos, actividades rutinarias, no rutinarias, internas o externas, máquinas o equipos. Y también habla de todos los centros de trabajo y todos los trabajadores. Miren, esto es muy importante, independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permite identificar peligros y evaluar riesgos en seguridad en el trabajo, con el fin de ¿qué? De prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en este caso, lo que nos pide la normatividad como tal. Dentro del decreto 1072 del 2015, en el artículo 224623, nos habla de la gestión de peligros y riesgos que lo veíamos ahorita en una obligación. Entonces, es importante que el empleador debe adoptar métodos para la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos en la empresa. Entonces, aquí le quiero agradecer a una de las asistentes en la conferencia pasada que tuvimos en la comunidad de Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, porque nos hizo la observación de que la GTC 45 que teníamos era la primera actualización y hoy ya la actualizamos. Muchas gracias a la persona que nos dio. Ustedes saben que aquí estamos para construir entre todos. Entonces tenemos la GTC 45 segunda actualización que ya está aquí, como les digo, actualizada. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? No es que sea la única metodología la GTC 45, existen más metodologías. Sin embargo, esta metodología es la que se ha adoptado en la mayoría de procesos en el sector construcción y es la que utiliza o con la que nos revisa, en este caso, el ministerio cuando nos va a hacer la visita de seguimiento o cuando nos va a hacer alguna evaluación o algún seguimiento con relación a nuestro sistema de gestión en caso de la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Entonces ya tenemos una metodología. En este caso se propone la GTC 45. Insisto, hay más metodologías, pero ustedes pueden adoptar la que ustedes consideran que es importante que tengan en cuenta, que funcione, que sea documentada y que la implementen dentro del sistema de gestión como tal. Ya somos 90 asistentes, muy bien, muchas gracias por asistir a todos ustedes. Y ya teniendo una metodología, entonces vamos a analizar el ejercicio que nos brinda esa metodología. ¿Cómo vamos a identificar peligros? Acuérdense que estamos en la comunidad del sector construcción. Entonces nos habla de proceso. ¿Cuál es el proceso que vamos a identificar? En este caso nos da el ejemplo de un mantenimiento. En la zona lugar, oficina, por ejemplo. En actividades, mantenimiento locativo de oficinas. Y tareas, pintar paredes. En ese orden de ideas, ¿a qué hace relación el proceso zona, lugar, actividad y tarea? Si nosotros identificamos peligros por solo el proceso, se nos pueden escapar muchas condiciones que no vamos a poder evaluar en el control y controlar en los riesgos que tenemos que evaluar. En ese orden de ideas, por eso la GTC 45 nos desglosa proceso, zona, actividad y tarea, para que la identificación de peligros se haga por tarea y esto nos dé un mayor detalle del control de riesgos que queremos ejecutar.
Bueno, en la tarea identificamos el peligro, los efectos posibles, cuáles son los controles existentes en fuente, medio y trabajador. Aquí hay un tema interesante. Para yo poder evaluar el riesgo, es decir, miremos el caso de la excavación. ¿Qué controles habían en fuente, medio y trabajador? En la excavación, que era el peligro, la fuente, ¿había algún control? No. En el medio, ¿había algún control, señalización, aislamiento, algo? Tampoco. Y en el trabajador, vamos a suponer que había un control en el trabajador que corresponde a la seguridad social que tenía el trabajador y que estaba afiliado. O sea que ahí, cuando hacemos la evaluación de riesgos, tenemos una debilidad muy fuerte en la empresa, en el contratante, en el empleador, porque no tiene controles en la fuente, medio y trabajador. Esto hace que el riesgo automáticamente se nos dispare en probabilidad y en consecuencia. Después de haber hecho la evaluación de riesgo, hacemos un criterio para establecer controles. Aquí nos habla de número de expuestos, peor consecuencia y si hay un requisito legal asociado. Vamos a verlo ahorita con un ejemplo de trabajo en alturas. Y las medidas de intervención, acuérdense que estamos asociadas a la jerarquía de controles, que era donde estaba la pregunta número 3, que contestaron el 63% todas las anteriores. Por favor, tengan en cuenta que las medidas de intervención están asociadas a eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Es decir, que la respuesta en la pregunta número 3 debe ser C, todas las anteriores. Entonces ya tenemos una metodología clara para identificar peligros, evaluar y controlar los riesgos. Ahora vamos a hacer el ejercicio con una fotografía que les traigo el día de hoy. Aquí nos dice, dentro del nivel de riesgo, vamos a identificar cuál es la probabilidad y cuál es la consecuencia. En este caso, para determinar la probabilidad, nos habla de qué tan deficiente es y qué tan expuesto está al riesgo este tipo de operación. Y en la consecuencia puede ser accidente de trabajo o enfermedad laboral, y esta probabilidad por consecuencia está asociada a una clasificación de riesgo que puede ser 1, 2, 3 o 4. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Aquí vemos en esta fotografía y detectamos en esta fotografía que hay un control existente, ¿cierto? Ahí hay un control en la fuente. Si identificamos que la fuente sería trabajo en alturas, o sea, el peligro sería trabajo en alturas, ahí hay un control en la fuente porque está asociado a que el trabajador tiene una conexión a un sistema de protección contra caídas como tal. Es decir, él está conectado a un andamio. La empresa ve o visualiza que hay un control porque está conectado, pero está siendo eficiente en esa conexión, en ese control. Vamos a verlo. Tenemos una conexión que está anclada al mismo andamio, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver acá. Y el trabajador tiene una condición de vacío, sin protección de baranda que tiene en esta zona. Entonces, en este caso, no hay plataforma completa y no hay protección a nivel, digamos, como de baranda que pueda tener el trabajador. Esto implica que si el trabajador se cae hacia atrás, él va a activar el sistema y adicional a que se cae, puede traerse el sistema porque no se ve que el sistema esté asegurado horizontal y verticalmente, excepto por el armado de la estructura. Pero eso es lo que podemos ver a simple vista en nuestra inspección ocular que tenemos dentro del ejercicio, ¿verdad? Pero vamos a ver más allá de lo evidente y está asociado a lo siguiente. ¿Qué tan deficiente puede ser la empresa cuando desconoce los criterios técnicos para hacer un análisis de control de riesgo? Por ejemplo, lo habíamos visto en trabajo en alturas, en otra de nuestras comunidades, el requerimiento de claridad y la máxima fuerza de detención. ¿Qué significa esto? Que no es simplemente conectar al trabajador por conectarlo, porque ahí estoy diciendo, estoy identificando el peligro, pero el control no está siendo efectivo. ¿Cómo así, Erika? Explícanos. Claro, el requerimiento de claridad está asociado a la distancia que necesita el trabajador de caída libre sin golpearse a ningún elemento, ninguna plataforma o ningún equipo, ninguna maquinaria. Y la máxima fuerza de detención está asociada a la máxima fuerza con la que el trabajador se detendría en caso de una caída. Entonces vamos a hacer el ejercicio a ver qué tan deficiente es. Si quieren pueden sacar sus calculadoras, ya somos 90 asistentes. Si quieren pueden sacar sus calculadoras y hacer el ejercicio con nosotros. Entonces tengo este trabajador que tiene una altura aproximadamente de 1,70 y puede tener una caída libre de 1,80, que es lo que tiene la longitud de la eslinga con absorbedor de energía, más 1,07 metros o 1 metro, digámoslo acá para hacer el cálculo bien en el ejercicio, 1 metro de absorbedor de energía. Para los que han estado en la comunidad de trabajo en alturas, pueden buscar en Posipedia y ahí van a encontrar cuál es el absorbedor de energía. Y el factor de seguridad, que es un factor con el que se diseña y se calcula. ¿Qué significa esto? Que el requerimiento de claridad es la suma de esa distancia que tiene el trabajador. Estamos hablando de 5,17 metros.
y el trabajador está aquí en 2 secciones de andamio, cada sección de andamio tiene unos 50, es decir, que él tiene de los pies al piso 3 metros. ¿Qué significa esto? Que hay una deficiencia muy alta porque aunque él está conectado y aparentemente hay un control, el control no es efectivo. ¿Por qué? Porque él está en una caída de 3 metros y él necesita una distancia libre de 5.17 metros. ¿Esto qué hace? Que en el momento en que él se caiga, se activa el sistema, él se va a golpear contra el piso y probablemente por el impacto que ya vamos a calcular, se va a traer el andamio consigo. Entonces ahí tenemos una debilidad dentro del ejercicio y eso hay que colocarlo dentro del tema. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando hablamos de debilidades de número de expuestos? El nivel de exposición que tenemos, qué tan expuesto puede estar esta persona. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de trabajo en alturas, por ser una tarea de alto riesgo, no importa si es 1, o si son 10, o si son 5, o si es una persona a la que está expuesta. Mientras haya un riesgo de caída en una persona, se considera tarea de alto riesgo porque implica la muerte o su consecuencia más significativa va a ser la muerte del trabajador. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que en este tipo de exposición está expuesto un trabajador, pero esa exposición le puede generar la muerte al trabajador, por lo tanto, esa severidad se me dispara dentro del ejercicio de la metodología de identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Listo, ya miramos que hay una deficiencia en requerimiento de claridad. Vamos a ver ahora si estamos siendo eficientes con la máxima fuerza de detención. Según lo que dice la 4272, la máxima fuerza de detención de una persona o la máxima fuerza que puede recibir el cuerpo son 1.800 libras. ¿Qué sucede en este caso? Los anclajes deben soportar o deben estar certificados en este caso para 3.600 libras si es por persona calificada o 5.000 libras si es por persona no calificada. Vamos a decir que el anclaje necesita ser certificado a 5.000 libras. Si él está conectado, como ustedes lo pueden ver acá, a la baranda del andamio, pero el andamio no está estructuralmente bien armado, pues no va a dar un soporte estructural. Por lo tanto, el anclaje no va a soportar el libraje que necesitamos que soporte. Pero realmente, ¿cuánto generaría este trabajador cuando se caiga? En el sector construcción que estamos hablando de la comunidad. Un trabajador con 80 kilos por una caída libre de 1.80, porque estamos hablando solo de caída libre, no con caída de retracción, y una gravedad de 9.8 metros por segundo me da 2.822 libras. ¿Eso qué significa? Que ese es el impacto que va a recibir el trabajador en su máxima fuerza de detención. ¿El trabajador va a recibir ese libraje o no lo va a recibir o lo va a recibir el anclaje? ¿Qué creen ustedes? Dentro del ejercicio, el trabajador no va a recibir ese libraje porque lo va a recibir es el anclaje, el absorbedor de energía que tiene porque su slinga tiene un absorbedor de energía. ¿Qué es lo que pasa? Que la energía se va a transmitir al absorbedor y al anclaje como tal. En ese orden de ideas, como les decía anteriormente, con la caída que él vaya a tener, 1, se va a golpear contra el piso y 2, por la máxima fuerza de tensión, muy seguramente puede traerse el andamio y lo puede golpear o aplastar. Entonces, en ese orden de ideas, si vamos a calcular la deficiencia, estamos muy deficientes en el control que presuntamente estamos estableciendo. Miren que la empresa está convencida de que tiene una protección en la fuente y de que hay un anclaje y de que estamos analizando el ejercicio. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo real, nos damos cuenta que no estamos siendo efectivos en el ejercicio. Este tema lo pueden consultar en Posipedia en tareas de alto riesgo, donde hablamos de trabajo en alturas y el cálculo de requerimiento de claridad y máxima fuerza de detención, que ahí lo pueden detallar un poco mejor para que no nos extendamos acá en la conferencia en el tema. Ahora, ya tenemos la probabilidad, ya tenemos la consecuencia, se identificó el peligro, tenemos la probabilidad, tenemos la consecuencia y ahora vamos a establecer controles. Entonces vamos a ver este video con este ejercicio y vamos a determinar cuál es el control que debemos establecer. Si eliminación, que es eliminar el peligro, si sustitución, si controles de ingeniería, si controles administrativos o EPP. De pronto voy a detenerme un poquito acá. Cuando hablamos de eliminación es obviamente eliminar el peligro. Sustitución es sustituirlo por uno menos peligroso. Por ejemplo, cuando vamos a pintar, no usar pintura de aceite, sino pintura de agua. Estamos haciendo la misma tarea, pero sustituimos la sustancia química para que sea menos peligrosa. En controles de ingeniería podemos estar hablando en el ejemplo anterior de un sistema de protección activo contra caídas que funcione dentro de los cálculos que mencionábamos anteriormente. Controles administrativos está asociado a la seguridad social, a los cursos, a la capacitación, a la inducción, etcétera. Y los elementos de protección personal están asociados al uso de los elementos que el trabajador debe utilizar para poderse proteger del riesgo. Ojo con esto que es muy importante. No significa que porque esté en esa jerarquía
uno sea más importante o menos importante que el otro. Por ejemplo, que porque elementos de protección personal está de último significa que es menos importante. No, los elementos de protección personal son complementarios a las demás medidas de control que estamos estableciendo dentro de la jerarquía que estamos mostrando, que define el artículo 224624 del decreto 1072 del 2015. Ya somos 102 asistentes. Bueno, muchas gracias. Aquí vamos subiendo la asistencia. Vamos a ver entonces el video y ustedes yo les cuento qué pasó y ustedes me van a decir cuál sería el control en este caso del video. Entonces, nosotros tenemos en una obra este conductor de volqueta, ¿sí? Es conductor de volqueta, fue contratado como conductor de volqueta y tiene control de riesgos para conductor de volqueta. Resulta que la retroexcavadora que está en esta zona estaba haciendo una excavación muy cerca a estos cables de media tensión. Cuando se le informa al contratista y se le dice al contratista, oiga, tenga cuidado porque pues esos cables pueden hacer contacto con la retro que ustedes pueden ver acá, ahí, esta retroexcavadora. Lo que hace el contratista es decirle al trabajador, súbase, organicen esos cables para no tener el contacto que dice la ingeniera y poder seguir trabajando. Seguimos mirando el video, el trabajador termina de hacer su maraña ya con sus cables y empieza a bajarse como tal de la volqueta. Entonces, ¿cuáles son los dos peligros a los que está expuesto ese trabajador en este video que nosotros estamos viendo acá? ¿A cuáles dos peligros está expuesto él? Los leo en los comentarios. Muy bien, 106 asistentes. ¿A qué dos peligros? Acuérdense que es fuente, ¿no? Entonces, es un conductor de volqueta, pero en este caso está expuesto a dos peligros diferentes a los inherentes a su cargo. ¿Ok? Vamos a ver nuevamente el video para que lo podamos apreciar un poco mejor. El trabajador es un conductor de volqueta que se sube a hacer una amarre a unos cables de media tensión y se sube en la parte alta de su volqueta. ¿A qué tipo de peligros está expuesto él? ¿Ok? Muy bien. Según lo que leo acá en los comentarios y lo que me están escribiendo por interno, entonces tengo dos peligros identificados. Peligro eléctrico y peligro de trabajo en alturas. Mi pregunta es si nosotros vamos a la jerarquía de controles, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP, ¿cuál sería el control indicado para? Muy bien, por acá me dice Erika Tatiana, riesgo de caída. Hernán Andrés me dice riesgo eléctrico. Paola me dice, Joana Paola, alturas y eléctrico. Hernán me dice caída de alturas. Jairo Hernán Collazos, trabajo en alturas y eléctrico. Janet Patricia, alturas y eléctrico. Muy bien. Exactamente. Entonces tenemos dos peligros identificados que, perdón, que ando como un poquito agripado. Tenemos dos peligros identificados que es altura y eléctrico que tienen algo que ver con su cargo de conductor de volqueta. No. Entonces, ahí, ¿cuál sería la medida de control? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o elementos de protección personal. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que yo contraté a esta persona como conductor. Y como conductor, él tiene unos peligros identificados, como de pronto locativo, biomecánico, mecánico tal vez por golpearse con la volqueta, etcétera. Pero dentro del ejercicio, si ustedes ven este elemento que está acá, es para que ellos hagan el carpe y descarpe de la volqueta sin tener que subirse. ¿Eso qué significa? Que en el cargo de conductor, él no tendría por qué estar expuesto a peligro eléctrico y a peligro de trabajo en alturas. El cargo de él es conductor, no es cargo de electricista, ni es cargo ni es persona autorizada para hacer trabajo en alturas. En ese orden de ideas, ¿cuál sería el control? Por acá me están diciendo control administrativo, todos los anteriores, sustitución, controles administrativos. Ok, si yo contrato a alguien como conductor y no tiene contemplado en su matriz de peligros o en su análisis de riesgos, perdón, la parte de peligros de trabajo en alturas y trabajo eléctrico, ¿podría ser una sustitución o podría ser un control administrativo? ¿Cuál sería el control? Por acá dice Joana Paola, muy bien. Eliminación. No debe realizar esta actividad. Perfecto, Joana. Muchas gracias por tu participación, Joana Paola.
no debería tener esos riesgos, esos peligros identificados porque su cargo no los tiene contemplados. Es decir, hay que hacer eliminación. Yo no debo poner a un conductor a que amarre unos cables de media tensión y menos a que se exponga a alturas en la cabina de la volqueta. Entonces, aquí ya vemos un claro ejemplo de lo que nosotros podríamos tener dentro de los controles, como lo vemos acá. En este caso sería eliminación. El conductor no debe estar haciendo manipulación eléctrica ni debería estar haciendo trabajos en alturas. ¿Por qué? Porque no está autorizado. Jorge Sánchez también me dice eliminación. Muy bien, Jorge, muchas gracias. 115 asistentes. Qué bueno que nos esté yendo también en la conferencia el día de hoy. Ahora, si yo me voy al ejemplo anterior, que es este, aquí, ¿qué haría? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o elementos de protección personal, o todos los anteriores. Entonces, en ese orden de ideas, ¿puedo eliminar el trabajo en alturas ahí? No, porque la tarea que tengo que hacer es armar estructura y tengo que armar esa columna y tengo que hacer trabajo en alturas, no lo puedo hacer desde piso. Entonces, no puedo eliminar el peligro como tal, no puedo eliminar esa tarea como tal. Luego viene sustitución. Yo podría sustituir el trabajo en el andamio por otro elemento, por otra, de pronto por un man lift o por un elevador, un camión boom, un camión carro canasta, para los que de pronto me entiendan un poco mejor. Podría ser sustitución, pero por lo que yo veo ahí en el acceso de la obra y por las condiciones económicas, pues sale muy costoso tener ahí un elemento para poner un trabajador y no me daría el espacio en la obra, la maniobra no me daría, entonces no podría ser sustitución. ¿Puedo hacer controles de ingeniería? Claro que sí. Debería mejorar la condición del anclaje, la condición del andamio, la condición del requerimiento de claridad, de la máxima fuerza de detención. Por acá me dice Joana Paola, muy bien, control de ingeniería. Exactamente, entonces ahí tendría que hacer un control de ingeniería. ¿Puedo hacer también un control administrativo? Joana, cuéntame tú, Joana Paola, que te veo muy activa en la conferencia. Además de un control de ingeniería, claro, tendríamos que hacer control administrativo porque habría que hacerle curso de alturas para curso avanzado, para ser persona autorizada, perdón. Debe haber un examen médico para trabajo en alturas, debe haber una seguridad social, debe haber una inducción, debe haber una capacitación, etcétera. Entonces también entraría un control administrativo. Y elementos de protección personal, pues complementario a los controles que ya hemos establecido. Entonces aquí nos damos cuenta que la jerarquía de controles, o sea, identifico el peligro, pero si no lo controlo el riesgo, pues obviamente voy a tener inconvenientes en el ejercicio de mi tarea. Vamos a poner unos ejemplos de algunos eventos que hemos tenido o que se han analizado en el transcurso de estos ejercicios netamente académicos para que ustedes puedan analizar un poco mejor el tema de la prevención en peligros en el sector construcción. Entonces tenemos, esta es una actividad donde se está fundiendo esta placa que ustedes ven acá. Estos 4 trabajadores están acá fundiendo y esta es la vista, digamos, como de frente, por decirlo así, de los 4 trabajadores que estaban en esta placa. ¿Qué pasa? Funden el concreto, esto fue unos 5 minutos antes del accidente fatal que hubo en esta zona. Estos 4 trabajadores están arriba, están fundiendo, están llevando el concreto en la tubería Tremie y no hay ningún inconveniente, todos están fundiendo, todos están trabajando arriba. Aquí en esta zona está ubicado el maestro de la construcción, que se hace en la parte de abajo para estar pendiente y mirar que todo se funda, que no se salga el concreto, que todo esté bien apuntalado, que todo esté funcionando bien en la fundida. Y arriba, como les digo, los 4 trabajadores. ¿Qué sucede? La capacidad de esta placa se afecta, se viene abajo el concreto, se desploma el concreto y todo ese concreto cae sobre el trabajador que está acá, lo aplasta y lo bota al primer piso que está acá, falleciendo el trabajador, en este caso el maestro. Cuando se hace el análisis y la investigación del accidente de trabajo, ¿qué determinamos o qué se da uno cuenta en este ejercicio? Que el armado de la estructura quedó mal armada. La estructura para la fundida quedó mal armada y vemos los elementos con los que se armó, que ya tienen un deterioro, una fatiga de material, una oxidación, tienen doblez y de pronto no tienen la misma capacidad que tenían cuando estaban nuevos o cuando tenían una productividad un poco menos trajinado, por decirlo así. Entonces, dentro de este ejercicio, ¿cuál sería el peligro? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Y cuáles serían las medidas de control que tendríamos que establecer acá? Entonces, empecemos.
La tarea que están haciendo ellos es fundida de placa. Eso significa que el peligro es la fuente, o sea, trabajo en alturas. Tenemos una fuente que es trabajo en alturas como tal. El riesgo, ¿qué tan probable es que esto se desplome? En las construcciones normalmente no es probable que se desplome porque para eso se encamilla y se arma la estructura. ¿Y qué tan severa puede ser la lesión en el caso de un desplome? Bueno, puede generar una afectación si hay personas abajo. Recuerden que el sistema de gestión y la parte de prevención, además de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, también está en la maquinaria, equipos e instalaciones. Entonces, no podemos, no, es que no había nadie ahí, entonces pues que se arme mal porque no va a haber nadie, no se va a morir nadie. No, también hay que tener en cuenta el cuidado de las instalaciones y equipos. Entonces tenemos una probabilidad en este caso, analizando ya el ejercicio, actualizando nuestra matriz de peligros, no es común que esto pase, pero ya pasó. O sea, el riesgo se materializó. ¿Qué tan probable es? Muy probable que la estructura se desplome por un mal armado de la estructura o por un mal material o por un mal elemento. Y la severidad, ¿cuál fue la severidad? La fatalidad, la muerte de una persona. Entonces, ¿cuáles serían los controles acá? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o elementos de protección personal o todas las anteriores. Entonces vamos a analizarlo con cada uno de ustedes. Ya somos 128 asistentes. Entonces, ya tengo el peligro que es trabajo en alturas, tengo una probabilidad alta, tengo una severidad alta. ¿Eso qué significa? Que tengo una condición de riesgo no aceptable. Si me voy aquí al ejercicio de la matriz, como lo podemos ver acá, dentro de la matriz de peligros que vamos a analizar, tengo tarea, trabajo en alturas, una tarea rutinaria, descripción, caída de alturas, una clasificación de seguridad, fracturas, golpes, contusiones, muerte, ¿cierto? En la fuente, pues había un sistema que era el armado y en el medio no había, digamos, señalización de limitación y en el trabajador tenían curso de alturas. Vamos a hacer el ejercicio con esta deficiencia. Dentro del ejercicio evaluamos una deficiencia de 6, una exposición de 4 con una probabilidad de 24. Ahora, está bien evaluado, vamos a analizarlo. Tenemos deficiencia 6, pero en este caso veíamos que había una estructura armada, o sea que sí podíamos decir que la probabilidad, la deficiencia era 6 porque había una estructura. 10 si era que no hubiese habido absolutamente nada. Entonces tengo una deficiencia y una exposición, una probabilidad con una consecuencia de 100. Ahora, perdón, una probabilidad de 24. Ahora mi consecuencia, ¿por qué se pone 100? Porque hay una muerte, porque es la condición más alta, más grave, mortal o catastrófica. ¿Eso que me da? Un nivel de riesgo de 2400. Interpretación 1. ¿Qué significa? Que la peor consecuencia es la muerte y es un peligro, un riesgo no aceptable. Ni siquiera aceptable con controles, es no aceptable. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles serían los controles ahí? Eliminación, ¿puedo eliminar la tarea del trabajo en alturas? No, porque necesito que la gente funda la placa desde arriba. Sustitución, ¿qué puedo yo hacer en el armado de los elementos? Si ustedes se fijan acá, esta estructura que está acá es la que presentó la falla, o este elemento es el que presenta la falla. Sustituir esos elementos de pronto ya trajinados, fatigados, deteriorados, oxidados, por unos elementos más competentes, más idóneos, mucho más estructuralmente más resistentes, con una hoja de vida, una trazabilidad, perfecto, ahí podría ser una sustitución. Control de ingeniería. Fíjense que aquí hay algo interesante y es lo siguiente. Si tenemos una obra, en este caso, para sector construcción está el ayudante, el oficial, el maestro, el inspector, el residente, el director de obra. Además, hay una interventoría que tiene inspector, residente y director de interventoría. ¿Cierto? O sea, hay entre 9 y 10 personas que participan en este ejercicio. ¿Cómo a todos se les pasa que la estructura quedó mal armada o que el elemento estaba en condiciones no adecuadas? Ahí es donde entramos al exceso de confianza, a que como es un elemento que metálico, eso no se fatiga, eso no se dobla, eso no se daña, no hay trazabilidad, yo no sé, pero ahí está el tubo para armar, el paral para armarlo. Otro elemento que hace falta también es la inspección de cómo se armó. Si todo lo inspeccionaron para liberar la actividad, ¿qué controles habían ahí de ingeniería para poder determinar que había quedado bien armado? A alguien se le tuvo que haber pasado que el elemento estaba al revés y que estaba doblado, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué podríamos hacer? ¿Controles de ingeniería también los podríamos hacer? Claro que sí. Por acá me habla Junior Angulo, controles de ingeniería. Elizabeth me habla de controles administrativos. Muy bien. Además del control de ingeniería que ya mencionamos, controles administrativos, hoja de vida y trazabilidad de los equipos.
inspección preoperacional de la parte HCE y de la parte técnica. Miren que aquí hay algo muy importante. No siempre la parte HCE es el responsable de temas que tienen que ver con esa inspección preoperacional, porque la inspección preoperacional también involucra la parte técnica. Entonces, en inspección preoperacional también debe haber hecho un trabajo conjunto entre la parte técnica y la parte HCE para poder determinar una condición de riesgo que se pudo haber evitado la muerte de ese trabajador. Y pues los elementos de protección personal, como ustedes ya los pueden ver, pues los trabajadores tenían sus elementos de protección personal, pero eso no los exoneró de la caída, de accidentarse los 4 que caen, más el que fallece, pues obviamente. Por acá Jairo Hernán Collazos me dice, coordinador de alturas tenía que inspeccionar. Claro, Jairo Hernán, muy cierto. El coordinador de alturas debía inspeccionar, pero también es cierto que la parte técnica debe liberar la tarea a desarrollar. Entonces ahí hay una falla no solamente de la parte de HCE, sino de la parte técnica como tal. Por eso les decía yo en las conferencias pasadas, es muy importante que involucremos las dos áreas, tanto la parte técnica como la parte HCE, para que puedan trabajar en conjunto y evitar este tipo de situaciones. Entonces ya pudimos establecer los controles establecidos para que se hubiera podido evitar esta fatalidad. Vamos a mirar este ejercicio. En el tiempo que nos queda, vamos a pasarnos porque no nos va a dar el tiempo. Vamos a analizar este video que está acá. La información anterior, la diapositiva anterior, les queda ahí en las memorias para que lo puedan analizar. Vamos a ver este video y vamos a identificar peligro, a evaluar riesgos y a establecer controles, ¿ok? Entonces tengo una línea de vida, unos trabajadores que están conectados a la línea de vida. La línea de vida está asegurada a esta varilla que está acá. Y tengo los trabajadores conectados. Dentro de este ejercicio, ¿qué detectamos acá? Tenemos un peligro que se llamaría trabajo en alturas como tal. ¿Puedo eliminarlo? Volvemos al punto. No se puede eliminar porque tenemos que hacer la estructura y tenemos que armar la estructura. Podemos hacer sustitución o controles de ingeniería, controles administrativos o elementos de protección personal. Aquí vemos que todos los trabajadores tienen los elementos de protección personal, excepto este trabajador que ustedes ven aquí al final, que tiene su barbuquejo pero está desapuntado, ¿no? Para que lo tengan en el radar. Hay que utilizar los elementos de protección personal de manera adecuada y conforme lo establece la ficha técnica para evitar que tengamos incidentes. Pero bueno, nos vamos a detener acá. ¿Qué haríamos ahí? Si la línea de vida la vemos conectada a esta varilla que está acá y a esta varilla que está acá. ¿Creen ustedes que eso es un control de ingeniería adecuado? Estaríamos volviendo al efecto de falsa seguridad. Están conectados, los tengo con control en la fuente, ¿cierto? Están todos los trabajadores conectados, tienen los elementos de protección personal, la línea de vida, están enganchados con su eslinga. Yo estoy cumpliendo con el control. Volvemos al punto, estamos siendo eficientes en el control que estamos estableciendo. ¿Qué dicen ustedes? Ya somos 130 asistentes. Por acá, ¿qué me cuentan ustedes en el chat? ¿Perdón? Creo que alguien está hablando. ¿Osquita? Ok, bueno, temas que pasan en vivo, no hay problema. Entonces, no tenemos un control de ingeniería adecuado porque no estamos cumpliendo con la especificación de ingeniería de la resolución 4272. Es decir, mi control está siendo inefectivo porque yo estoy dándole un efecto de falsa seguridad a todas estas personas que están conectadas acá. A los dos trabajadores que están conectados a esa línea de vida, para ellos están cumpliendo porque ellos están conectados 1 y 2. Entonces, para ellos tienen un efecto de falsa seguridad porque están conectados, veo una línea de vida, estoy enganchado, yo estoy seguro. Pero realmente, como dice Bessie Flores, definitivamente no. Jairo Hernán Collazos me dice no cumple la norma. Livio Hernando dice debemos tener una línea de anclaje segura. Exactamente, muy bien. Han desarrollado esa capacidad de ver ustedes más allá de lo evidente. Porque aquí estamos viendo que hay una línea de vida y que están conectados, pero ya cuando hacemos el análisis del sistema de ingeniería, vemos que este sistema no está cumpliendo con el estándar establecido en la resolución 4272. Y más que no cumplir con la norma no está cumpliendo con el control de ingeniería que debería cumplir en la jerarquía de controles.
Adicional a eso, ¿qué más controles administrativos podríamos incluir? Los cursos de avanzado para hacer las personas autorizadas, el coordinador de alturas, el examen médico, la seguridad social, la inducción, la capacitación y en elementos de protección personal, como les decía, los trabajadores cuentan con ellos. Entonces, la conclusión que traemos el día de hoy es, en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, no es simplemente colocar el control por colocarlo, sino el control debe ser efectivo para evitar, obviamente, que la deficiencia sea más alta y esa probabilidad se nos dispare. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Que nosotros debemos hacer un análisis preoperacional entre la parte técnica y la parte HCE. Siempre dejamos toda la responsabilidad, y eso es un llamado para la parte técnica. Siempre el HCE que firme el permiso, pero el HCE firma el permiso con los recursos que tiene. ¿Quién arma la línea de vida? Los trabajadores. ¿Con qué? Con los recursos que hay en la obra. Entonces, desde el diseño de los edificios, de las estructuras, de las cubiertas, deben contemplarse los sistemas de protección contra caídas para que podamos analizar, no cuando estemos trabajando allá cómo lo vamos a conectar, sino que desde el diseño ya lo tengamos contemplado. Eso es un muy buen control de ingeniería. Me dice Daniela Monte, buen día, porque si el barbuqueo es tan fundamental con respecto al casco en las obras de construcción y minería, no lo usan. Buen punto. Lo que pasa es que somos personas de costumbre y cuando no utilizamos seguidamente los elementos de protección personal, cuando los usamos, se nos vuelven aparatosos o engorrosos presuntamente nos entorpecen la tarea. Pero realmente es más un tema de costumbre y es un tema de continuidad en el uso para que esto pueda funcionar. Efectivamente, el barbuqueo es fundamental, pero pues muchas personas no lo utilizan porque digamos que se confían únicamente de que el casco les va a proteger, pero no tienen en cuenta que se les puede caer. Saúl Vargas me dice, en construcción se ve mucho el trabajo en alturas. ¿Qué método puedo tomar para siempre poder tener el punto de anclaje seguro, sabiendo que siempre los puntos de anclaje van variando? Saúl, muy buena pregunta. Lo que te decía ahorita, desde el diseño deben contemplar dónde van a ir dejando los anclajes. Voy a poner un ejemplo. Aquí tú ves que hay unas columnas fundidas, ¿cierto? En este video hay unas columnas. Una opción puede ser las columnas en la parte interna, en la parte central, no tienen afectación si uno le funde una varilla y va fundiendo varilla sobre columna para que de la varilla se puedan conectar, de la varilla puedan conectar la línea de vida y eso pueda funcionar como una estructura mucho más resistente que la varilla amarrada ahí a la estructura que están armando los trabajadores. Otro elemento puede ser el brazo, como un brazo pescante que lo hemos mostrado en otras conferencias, donde se puede conectar a la persona con un sistema retráctil para que puedan utilizarlo. Entonces, mi recomendación es, desde los estudios y diseños, desde que estén haciendo la parte de diseño como tal, tengan en cuenta dónde van a instalar los puntos de anclaje para que puedan ir subiendo o cuando vaya variando la estructura, no vaya a afectar la seguridad de los trabajadores. Liliana Amaya, las varillas sí cumplen con la resistencia, aplica, ahí interviene el área técnica. Bueno, Liliana, no entendí muy bien la pregunta, asumo que lo que me estás diciendo es que las varillas sí cumplen. Claro, las varillas cumplen con la resistencia, ¿sí? Porque la varilla, digamos que es de media pulgada, de 1 pulgada, digámoslo así, no hay problema. El problema es cómo está anclada al sistema para la protección contra caídas, cómo da la resistencia, porque la sola varilla puesta ahí, pues no te va a garantizar una resistencia como tal. Lo mismo que si uno arma estas columnas, por ejemplo, y no les pone concreto, no va a haber una resistencia estructural porque necesita el elemento, en este caso el concreto, para que se funda con las varillas y dé la resistencia estructural. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que la parte técnica se involucre y se vincule dentro del proceso HCE y el proceso HCE o SST, como ustedes lo llamen, se involucren con la parte técnica para que haya un trabajo conjunto y se puedan establecer los controles necesarios. Jonathan Rodríguez me dice, las actividades de obras civiles, el 90% de estas no cuentan con un sistema de prevención contra caídas. Es importante tener en cuenta que la línea de vida debe tener un diseño de ingeniería seguro para así poder proteger a cada trabajador. Claro que sí, Jonathan, y es muy importante que lo hagan desde la parte técnica porque el HCE no tiene la competencia para ser una persona calificada como tal para poder decir, es que voy a diseñar este punto de anclaje. Recuerden que la persona calificada es la que diseña el punto de anclaje y el coordinador es el que libera el permiso de trabajo en alturas.
Por acá me dice Fabiola, muy buenos días. A mi parecer, a mí me parece que el responsable de estos andamios debe ser el ingeniero que sabe más de esto, ya que los trabajadores no saben de estas normas, por eso deben dirigir trabajadores que sepan. Claro que sí, es muy importante garantizar o verificar la competencia en los trabajadores. ¿Quién arma una estructura sabe cómo armarla, si va al derecho o al revés? Una inspección preoperacional de cada elemento para decir, este elemento está doblado, este elemento está oxidado, este elemento se está fatigado, no va a servir acá y se nos puede caer. Es muy importante al trabajador no solo enseñarle el tema de obra como tal, sino también el tema de inspección, el tema de control de riesgos, para que el mismo trabajador también sea coayudante en el proceso de control de riesgos. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy. Espero que esta conferencia les haya quedado un poco más clara el tema de prevención de peligros y riesgos. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Osquitar, ¿estás? Gracias, ingeniera. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. Peligro es A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño. B, combinación de probabilidad y severidad. C, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Recuerden el ejemplo de la taza de café. Taza de café caliente, ¿sería peligro o sería riesgo? Entonces ahí para que la respuesta sea contundente. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño, 73%. B, combinación de probabilidad y severidad, 5%. C, todas las anteriores, 23%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, ingeniera? Bueno, del 80% inicial bajamos al 73%. De pronto no quedó muy claro el concepto, pero recuerden que peligro es la fuente con potencial de causar daño. Recuerden la taza de café caliente. Si el café está caliente, la taza de café se vuelve el café caliente, se vuelve el peligro. Entonces, peligro es la fuente con potencial de causar daño. Entonces, la respuesta correcta es A, fuente. Gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Riesgo es A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño. B, combinación de probabilidad y severidad. C, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, fuente, situación o acto con potencial de causar daño, 17%. B, combinación de probabilidad y severidad, 68%. C, todas las anteriores, 14%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, ingeniera? Bueno, subimos del 58% al 68%. La respuesta correcta es B, riesgo es probabilidad por severidad. Así como peligro es la fuente, el riesgo está asociado a la probabilidad por severidad. Entonces, muy bien por el 68%. Los que quedaron con duditas en todas las anteriores, vamos a seguir trabajando para aclarar esas inquietudes en próximas conferencias. Gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra última pregunta. La jerarquía de controles corresponde a eliminación, sustitución y elementos de protección personal. B, controles de ingeniería administrativos. C, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes. Recuerden el triangulito de la jerarquía de controles de la conferencia, donde hablaba de no porque uno sea más importante que el otro, sino son complementarios. Sin embargo, recuerden que la jerarquía de controles estaba en esa diapositiva. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, eliminación, sustitución y elementos de protección personal, 9%. B, controles de ingeniería y administrativos, 15%. C, todas las anteriores, 76%. Ingeniera, con esta última, ¿cómo nos fue? Bueno, muy bien, del 63% subimos al 76%. Efectivamente, la respuesta es C, todas las anteriores. La jerarquía de control corresponde a eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP. Y recuerden que los elementos de protección personal, no porque estén de últimos, no significa que sea una última línea de defensa, sino que son complementarias a las demás. Muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Esperamos que tengan una gran semana y bueno, muchas gracias Osquita y Fernando a ustedes por estar siempre con nosotros acompañándonos. Un abrazo, feliz día. Ingeniera Erika, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. En esta ocasión queremos hacer una invitación a todos los habitantes de Neiva a que participen de nuestro Congreso Técnico de Promoción y Prevención
Huila Más Positiva 2024. Se desarrollará en la ciudad de Neiva este 22 de agosto. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. También tendremos muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las opciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerde que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. Hoy estamos aquí en Yopal Casanare hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.